si os parece, comenzamos. Yo lo primero, que no lo he dicho antes porque estábamos con cuestiones más logísticas, daros la bienvenida y agradeceros el estar en este también entorno nuevo para todos, también para nosotras, la primera vez que vamos a hacer este taller en estas condiciones, pero bueno, yo creo que entre todos vamos a ir aprendiendo. Lo primero que me gustaría es presentarlos, ¿no? Brevemente, una cuestión sencilla para que sabáis quiénes somos. Bueno, yo soy Amparo Fernández. Mi formación es en el ámbito de las ciencias de la educación. Llevo 43 años trabajando en el ICE de la Universidad Politécnica de Valencia. Como veis, podéis comprobar, ya soy mayor. De hecho, tengo nietas y estoy a punto de jubilarme. Mi trayectoria y mi experiencia está vinculada a la educación superior. He investigado, he sido formadora, soy gestora. Y bueno, mi investigación está centrada en estos temas. Y en relación con el taller que hoy comienza, de hecho para mí es mi segunda etapa. Yo estuve trabajando con la Universidad Autónoma. Estaba mirando que cuando entré en la plataforma me di cuenta que estaban mis materiales del año 2008 y 2009. De hecho me equivoqué. Yo digo, ¿cómo es posible que esté este material aquí? Dios mío, era como un déjà vu o una película de estas de ciencia ficción. Pero luego me di cuenta que, claro, aquello era del 2008. ¿Esto qué quiere decir? Pues yo ya estuve trabajando con grupos de profesores en vuestra universidad. Estaba vinculado al curso este que tenéis de, no sé cómo se llama, de formación de profesores que cargo, que tenían que hacer, ahora no sé si lo tienen que hacer, lo tenían que hacer en aquel entonces, un portafolio. Luego es algo que yo en vuestra universidad he hecho, y además en mi historia personal el portafolio ha formado parte de mis intereses desde hace mucho tiempo, y me voy a ir a un tiempo antiguo. Cuando estaba dirigiendo en la unidad de aprendizaje, no me acuerdo cómo se llamaba, Carmen Vizcarro, que ya murió, vino uno de los grandes padres del portafolio, que eran, no me acuerdo del nombre, canadiense, y yo estuve en el seminario, y en aquel entonces yo ya estaba trabajando, porque nosotros también teníamos un programa largo de formación de profesores donde desde hace 20 años y utilizábamos ya el portafolio. Entonces, pues bueno, mi historia con el portafolio es larga. He dado formación en universidades, pero un poco había decaído en el fondo, porque de alguna manera no es un instrumento que se utilice en nuestro contexto para valorar la calidad de la enseñanza ni para el reconocimiento, y eso ha hecho que muchas veces pues haya ido decayendo. Pero en definitiva, bueno, esta es mi historia personal y mi historia en relación con el taller que vamos a trabajar con vosotros estos días. Y sin más, le doy la palabra a mi compañera Eloína, que cuente también cuál es su historia, que está bien. Bueno, pues nada, yo son 25 años, también estoy en el ICE de la Universidad Politécnica. He tenido la suerte de pues, compartir con Amparo todos estos años. Me ha ayudado a formarme, ha sido mi maestra dentro de la profesión, y junto con ella pues el tema del portafolio lo he vivido de primera línea, porque hemos tenido, como os decía, ese programa de formación inicial en el que les pedimos portafolio docente, y ahí pues bueno, hemos hecho un seguimiento, hemos hecho formación con ellos, el seguimiento, ¿no? O el acompañamiento de nuestros profesores. Y luego hay otra parte que también tengo vinculada con el portafolio del estudiante. Cuando estuve de profesora en la Universidad de Valencia, en las clases siempre he llevado a cabo el portafolio. Es otro modelo, pero en el fondo es la capacidad de reflexión en torno pues, a lo que es nuestra práctica, ¿no? Y bueno, ahora a raíz de la oportunidad esta, pues hemos vuelto a retomarlo, y siempre de alguna manera ha sido un elemento clave o una pieza clave dentro de nuestros diferentes programas de formación. Y bueno, esperamos que os guste
y que de alguna manera lo podáis llevar a cabo, que sea un inicio, ¿vale? Pues nada, encantadas. Si hubiera sido un contexto presencial, ahora nos hubiéramos presentado, nos diríamos un poco dónde estamos, pero si seguimos con este proceso, echamos las 2 horas o la hora y media en esto. Así que nos vamos a ir conociendo en el camino. Como vamos a tener varias veces, vendremos, haréis actividades, pues bueno, espero que, como haremos también canales y grupos más pequeños en determinadas sesiones, pues nos vayamos conociendo poco a poco. Y sin más dilatación que dicen estos de la SER, voy a compartir la presentación y voy a comenzar, voy a darme un tiempo que mi compañera me va a ir controlando. En cualquier momento, yo me iré parando, pero en cualquier momento, cualquier cosa que queráis preguntar, levantáis la mano, me interrumpís. Si no la veo yo, por favor que alguien me avise, Amparo, que han levantado la mano, y esto yo creo que es interesante que sea un diálogo más que un monólogo, aunque hay veces que hay que explicar algunas cosas para situarnos en un marco en el que poder interpretar lo que tenemos entre manos en estos días, ¿vale? De acuerdo, así es que lo he compartido, ¿verdad? Perfecto, Amparo, sí. Vale. Bueno, ¿por qué no va hacia detrás? Esperar un segundo, va hacia adelante pero no va hacia detrás. Un segundito. ¿Qué me pasa? ¿Bueno? No lo entiendo, chiques. Vale, esperar. Nada, ya está. Bueno, que quería empezar aquí haciendo un poco una visión general de cuál es el enfoque desde el que vamos a plantear el portafolio. Bueno, yo voy a dedicar ahora en esta primera parte a dar un poco un marco desde el que poder interpretar la utilidad de un instrumento como este, porque si no, desde mi punto de vista tiene poco sentido. Puede parecer un ejercicio burocrático, pero si no se tiene en cuenta desde dónde se plantea. Entonces, en ese sentido, es plantearse por qué es un instrumento eficaz, sobre todo lo que dice el título del taller, para evaluar y para mejorar nuestra enseñanza, para crecer como profesionales y para ir a prácticas de enseñanza cada vez más complejas, más sofisticadas y ser cada vez nosotros mejores profesionales. Ese sería un poco parte del contexto. Y por lo tanto hay que argumentar desde dónde partimos. A partir de ahí pues ya nos meteremos un poco a ir desmenuzando qué es, las definiciones en vuestra propuesta inicial, las definiciones que hemos visto pues se acercan y se aproximan bastante a lo que sería el concepto de portafolio, el origen, un poco de dónde parte y cuáles son las perspectivas de utilidad que, teniendo en cuenta el marco que yo voy a plantear, pues se pueden ver. Y esto es una cuestión que también os debéis plantear vosotros. A partir de ahí, pues, ¿qué características tiene este instrumento? Pues cómo se construye, qué partes tiene, cómo hay que trabajarlo, el contenido, la organización y la estructura. Y con eso acabaríamos la sesión de hoy, proponiéndoos ya hacer una propuesta de pasos sucesivos, de aproximaciones para la construcción, la elaboración de un primer portafolio, que no será el gran portafolio, pero de alguna manera lo que pretendemos es que os atreváis a hacerlo y que veáis y que seáis capaces de ver, de visualizar y de vivir en vosotros mismos los beneficios que tiene hacer este proceso, que en el fondo es un proceso que requiere parar un poco, es una especie de Kit Kat en una vorágine de trabajo que tenemos todos durante todos los días, y que esa reflexión reposada sobre qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo podríamos hacer de otro modo es lo que permite ese crecimiento personal y profesional en el ámbito de la docencia. Por supuesto, muchísimos otros ámbitos, pero como nosotros estamos en este contexto, pues es lo que vamos a trabajar. Y acabaremos la sesión proponiendo una tarea que haréis en la parte asíncrona. Es una tarea sencilla para aproximarnos ya a la primera parte de la elaboración del portafolio. Y eso es un poco el planteamiento que tenemos para hoy. Si seguimos avanzando, que tengo que hacerlo desde aquí abajo, perdón, bueno, ahora, muy bien.
Bueno, aquí simplemente marcaros o contaros un poco qué es lo que pretendemos. Evidentemente que mejoréis la información que tenéis sobre qué es un portafolio docente en este terreno. Lo que hemos visto de lo que nos habéis planteado es que tenéis algún conocimiento, pero en algunos casos incluso no tenéis experiencia propia de haber pasado por una experiencia. El portafolio va a servir evidentemente para reflexionar sobre el concepto de buena docencia. Este concepto va a estar presente en todo el taller y también otra idea que va a estar también muy presente es cómo podemos desarrollarnos de manera progresiva como profesionales en el ámbito de la docencia, teniendo en cuenta que esto no es una cuestión acumulativa y cuantitativa, sino que es una cuestión de saltos cualitativos. En el fondo, lo que vamos cambiando cuando vamos evolucionando son nuestras concepciones en este caso sobre lo que es la buena docencia. Lo lógico, y esto está bastante estudiado, es que al principio esas concepciones son bastante sencillas y poco sofisticadas y por lo tanto muy centradas en la transmisión, más que en otro terreno, para ir evolucionando quien evoluciona hacia concepciones mucho más complejas y sofisticadas y ya situadas en la orilla del aprendizaje. Esto es un proceso que hay que ayudar a guiar, que hay que ayudar y guiar, y que por lo tanto está detrás de la idea de la construcción progresiva de un portafolio. Os recuerdo que un portafolio siempre está en construcción. No es algo que yo hago una vez y dejo de hacer, sino que es un documento, algo que está permanentemente en revisión. Bueno, y luego pues algunas otras cuestiones de cómo iniciarnos y de cómo saber explorar, y también hay otro objetivo que probablemente aquí no esté, pero que es relevante, cómo construir esto cooperativamente en lo que se llama una comunidad que comparte una práctica, es un ejercicio muy interesante de aprender de los otros. Y en ese sentido vamos a ver si lo podemos vivir también en nuestra propuesta. Y dicho esto, pasamos ya, y esto lo va a contar Eloína, a cuál va a ser un poco, en este esquema tenéis el plan general de las actividades del curso. Vale. Tendremos en cada sesión, nos ubicaremos, tenemos una actividad siempre o actividades que hacemos previas a la sesión, que luego pues nos permite de alguna manera canalizar, ¿vale?, la atención o el foco hacia lo que vamos a abordar en la sesión síncrona. Entonces, la actividad 1 es lo que habéis subido. Os tengo que dar, bueno, os damos las gracias por vuestra participación. Realmente hasta el domingo teníamos un 50% de casos. No sé si habréis subido a alguien más ayer, que no pudimos verlo, pero bueno, a través de la plataforma iremos funcionando así. Os enviaremos al finalizar la sesión síncrona lo que son las actividades correspondientes de cara a la siguiente sesión. Entonces, ahora estamos en la sesión 1 del 16 de junio y al finalizar, antes de cerrar, os indicaremos qué actividades hay que hacer para tenerlas preparadas para el 23 de junio. Y luego iremos semanalmente, vamos a trabajarlo así, excepto la del 30 de junio, que realmente vais a ver que tenemos más espacio porque ahí es donde tendríais que elaborar, integrar toda la información que hemos ido aportando en las sesiones síncronas, más las actividades que habéis ido haciendo, pues esa información, integrarla y construir esa propuesta de portafolio. Entonces, la sesión 4, la última, vamos a hacer una pequeña presentación por parte a nivel personal de todos los participantes en torno a lo que ha sido vuestro portafolio, ¿vale? Entonces, iremos paso a paso contando en cada sesión las actividades de cara a la siguiente. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? ¿Habéis tenido alguna dificultad a la hora de recibir la información o de subir la tarea? Podéis decirlo por el chat o levantar la mano o decirlo en voz alta. ¿No ha habido problemas? Vale. Pues bueno, ¿queda clara la estructura de alguna manera? Así. Siempre hay una tarea previa. Normalmente las tareas van a ser individuales, las que son no presenciales.
Y luego hay algunas tareas dentro de las sesiones síncronas que vamos a aprovechar el generar grupos para compartir actividades o reflexiones que os hemos propuesto. Pero ahora inicialmente las actividades serán individuales. Bueno, pues esto sería la estructura. Vale. Lorena, mira, Sí. preguntan, dicen que no han tenido problema, hemos recibido más aportaciones, hoy faltaban solamente 3 esta mañana. Nos Sí. pregunta Javier, ¿nos proporcionaréis feedback en cada actividad? Hay algunas actividades que se dará feedback general, como ahora vamos a ver lo que se ha dicho, pero será sobre todo el feedback en las sesiones síncronas. A ver, un matiz. La primera actividad no tiene feedback porque simplemente queríamos ver un poco cuáles eran nuestras concepciones previas antes de empezar con el curso. Las siguientes actividades sí que os proponemos que las subáis con un cierto tiempo de antelación y os daremos, en principio veremos un poco vuestras respuestas y en la sesión que tengamos, como ha dicho Eloína, presencial, os daremos el feedback más general. Y al final, cuando ya tengáis que hacer la elaboración de todo el primer borrador del portafolio, ahí sí que os daremos feedback individual a cada uno para antes de la sesión del día 14 eso esté revisado y haya pasado por el filtro nuestro. Exacto. No sé si he contestado a Javier. Yo creo que sí. Dice aquí que genial, que se agradece. Vale. Pero si quieres decir algo más tú, Javier, está bien. Vale. De todas formas, pues esto es un proceso que construimos también entre todos. Si vemos que necesitáis algún feedback en algún momento, esto siempre a través, supongo que de la plataforma, entiendo, ¿no? Sí, o pueden enviarnos un correo electrónico. Que nos escriban por correo, igual es más fácil que nos escriban por el correo electrónico nuestro. Está. Claro que sí. Vale. Bueno, pues empezamos un poco ese feedback general, ¿no? De la primera actividad. ¿Adelantas, Amparo, la transparencia? Sí, ya estoy aquí. Vale. Pero sigo más, paso más. Ahí estamos bien, un segundo. Vale, os hemos planteado 2 actividades iniciales. Una, vuestra relación, ¿no? Si habéis tenido alguna relación previa con portafolios y un poco las expectativas de cara al taller. Y la segunda, que ya entra a partir un poco de qué papel o qué relación tenéis vosotros con, ya con la actividad docente, ¿no? A nivel de si os habéis planteado una reflexión previa sobre cómo evaluáis, qué evaluación docente, si tenéis de lo que estáis haciendo es adecuado o no. Entonces partimos ahora de esta primera actividad. En cuanto a mis conocimientos previos, os planteamos 5 cuestiones. Vamos a ir a un poco qué hemos sacado de las aportaciones que hemos analizado. Ahora ya puedes adelantar, Amparo. La primera es si habéis hecho algún portafolio. La mayoría es casi pues bueno, del 50% que habéis contestado, la mayoría habéis dicho que no, ¿vale? Únicamente en los que habéis dicho que habéis tenido algún tipo de relación, pues sí que habéis indicado que es, de alguna manera, hay una filosofía detrás de recopilar trabajos en un espacio, eso lo comentaba uno de vosotros, en el que os ayuda a la reflexión. Hay otra compañera que sí que hubo una relación de portafolio en un seminario que se llevó a cabo el año pasado en la Autónoma. Otro compañero que trabaja el portafolio para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, entonces también lo hace de manera que en las actividades que plantea, pues toma anotaciones para a lo mejor propuestas de mejora que tiene que hacer. Y hay otro compañero que la relación que tiene es también con ese registro de cómo va aprendiendo su alumnado, del proceso de aprendizaje y de evolución. Y entonces va recopilando evidencias individuales y grupales, ¿vale? Esas son un poco las aportaciones en cuanto a el contacto con portafolios, pero la mayoría, como os digo,
me habéis indicado que no habéis tenido ninguna oportunidad de momento. La siguiente cuestión, pasas Amparo, vale. ¿Qué os ha motivado a apuntaros a ese taller? Uno en concreto decía que reflexionar sobre la docencia desde vuestra experiencia y la de los demás. Yo creo que la estructura que hemos planteado en el taller va a dar respuesta perfectamente a este objetivo que se plantea. Y luego hemos agrupado en dos partes. Una, os ha motivado a aprender, por un lado, aspectos de cara al portafolio, de cómo prepararlo para implementarlo, de conocer su uso o aplicación, de cómo organizarlo para llevarlo al ámbito de la docencia, a nivel de aprendizaje. Y otro grupo a nivel de formación, en cuanto a querer seguir aprendiendo para mejorar esa calidad de la actividad docente, como crecimiento profesional, como motivación también de cara a mejorar ese proceso de relación con los estudiantes, la reflexión de cara a los métodos de evaluación. Pues bueno, son diferentes vías, pero en el fondo hay un punto en común que es una mejora, ¿no?, de nuestro quehacer docente profesional, por lo que supone una valoración, ¿no?, de lo que estamos haciendo. ¿Adelantas, Amparo, la siguiente? La tercera cuestión... No sé por qué. No te deja. Vale, si os interesa, os planteábamos si os interesaba disponer de un portafolio y por qué. Pues bueno, la mayoría, nadie ha dicho que no, explícitamente habéis dicho que sí, y el por qué los hemos agrupado en cuatro ideas. Por un lado, mejorar la enseñanza, la metodología docente, en cuanto a que el proceso de análisis o reflexión que hacéis en torno a vuestra práctica, pues os va a suponer el plantear debilidades, ¿no?, fortalezas, y esas debilidades pues atenderlas y mejorarlas. Eso también conlleva conocer esa evolución de vuestra práctica docente, el ver ese crecimiento también a nivel profesional. Por ejemplo, inicialmente, pues cuando teníamos algún profesor entre vosotros que está tomando contacto ahora con la docencia, que lleváis poco tiempo, pues entonces, claro, las preocupaciones que tenéis, la experiencia o conocimiento en determinadas metodologías, ahora pues están en un nivel o en un nivel de experiencia pues acorde a vuestra situación, pero seguro que con esta reflexión, con este análisis que vais a ir haciendo, pues por supuesto que habrá una evolución y crecimiento. Entonces, esa evolución os va a ayudar en hacer un análisis con mayor profundidad de vuestros puntos débiles y fuertes referente a la práctica docente. Otra vía es lo de registrar lo que se hace, y eso ayuda a perfilar cada vez mejor las actividades que realicéis, y como sistema de evaluación alternativo, ¿vale? En el que esto hay algunas consideraciones que luego comentaremos o matizaremos en cuanto a que la evaluación que implica desde el carácter del portafolio no tiene que ver con la evaluación plena de que hacemos con los estudiantes, ¿vale? No es directamente está relacionada, lo iremos comentando. La siguiente, Amparo. En cuanto a definiciones de portafolio, hay algunos que os habéis aproximado muchísimo como conjunto y ahí entraría de experiencias, prácticas, documentos, trabajos, tareas, integrado las diferentes aportaciones en esta, porque ahondaban unos en documentos, otros en prácticas, pues bueno, es un poco todas las tareas, de alguna manera, que se hacen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sirven como evidencias, y esto nos lleva a reflexiones también. O sea, que de alguna manera son esos documentos, pero también esas reflexiones en torno a esos documentos, ¿vale? Eso implica una selección de materiales y evidencias, porque si tuviéramos que recopilar todo lo que hacemos cada año en cada asignatura con todos los estudiantes, eso no sería posible. Entonces, hemos seleccionado la palabra selección, la hemos marcado en rojo, debido a que es un criterio que tenemos que considerar importante a la hora de recoger
qué materiales van o no al portafolio. Después, cuando hay una selección, hay una intención de guardar ese documento, ¿no? Como buen ejemplo, como contraejemplo, por su utilidad. Y luego esta lo habéis definido como herramienta que permite evaluar la calidad de la metodología docente en cuanto a ese análisis que conlleva y el registro de forma sistematizada de esa parte de evolución. Yo creo que entre todos, ha hecho una definición bastante completa de lo que es el portafolio docente. Veréis cómo lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de la sesión. Y por último, vale, ¿crees que la universidad valora que tengas un portafolio docente? Aquí habéis sido más, está más divididas las opiniones. 3 han dicho explícitamente que sí, luego indicáis que iría relacionado un poco con el sí, pero no explícito, que la universidad pues sí que valora que su profesorado esté formado o informado, valora también que disponga de un portafolio, valorará, ¿vale? Decía alguien en futuro. Sería muy útil, por supuesto, para las entidades educativas tener una información recogida en portafolios, eso lo habéis argumentado 2 compañeros, y es importante en la medida que su uso puede mejorar esa práctica docente. O sea que sí que veis que realmente que es necesario, pero no está explícito del todo. Por otro lado, hay 6 personas que han dicho no, que no, la universidad actualmente... ¿Sí? ¿Sí? No. No, yo creo Vale. que puede seguir, Eloína. Vale. Creo que ha sido una tos o algo así. Vale. Perdonad, es que como no estamos un poco ciegas, no lo sé. Vale, pues bueno, habéis indicado que no está valorado, igual que no lo están los resultados de docencia, ¿vale? Explícitamente. Alguien ha hecho una clarificación en cuanto a que es cierto que hay universidades internacionales que el portafolio sí que es un instrumento que es necesario presentarlo cuando te presentas a una plaza docente, eso lo comentaba alguien. Y es cierto, no pasan aquí en España. Y otra compañera decía que lo desconocía, ¿vale? Le gustaría valorarlo desde una perspectiva de reconocimiento y mérito personal como profesional de la enseñanza, pero realmente de momento no está. O sea que actualmente no sé si, Rosa, desde vuestra universidad tenéis alguna aproximación de valoración o hay vías de aplicarlo, no lo sé. Lo digo por si sabéis Pues algo. mira, ¿No? no lo sé directamente. Hay una pregunta de Jorge, dice, ya que sale docencia, lo que se está pidiendo en las últimas convocatorias de la UAM vendría a ser un portafolio. Jorge, la verdad es que no te puedo contestar directamente porque no sé cómo lo están considerando mis compañeras, pero por lo que yo sé de docencia, un portafolio es una evidencia perfecta para que tú muestres lo que estás realizando, cómo estás haciendo tu docencia. Con un portafolio en docencia, cuando yo estaba ahí, te darían la máxima nota. En este momento no sé cómo ha evolucionado ese indicador, pero entiendo que se sigue valorando a ese nivel. Es una forma perfecta de que tú reflejes con evidencias cómo haces tu docencia. Sí, la pregunta venía precisamente porque justo, yo en la última no sé, pero en la anterior pedían evidencias de prácticamente cualquier cosa que dijeras que habías hecho en tu docencia. Pues mira, me lo voy a Pero apuntar. Jorge, ¿dónde lo pedían eso? En el programa docencia que tenemos en la autónoma. Sí. Me lo voy a apuntar, Jorge, y lo pregunto a mis compañeras. Te respondo el próximo día. Estaría muy bien porque, bueno, de todas maneras, con esta reflexión previa para ver un poco qué conocíais en torno al portafolio y la situación del portafolio en la universidad, sí que es esto, que lo llevéis a cabo y que lo tengáis, por supuesto que no va a hacer ningún mal. Vamos a ver las ventajas que tiene y entonces es un crecimiento a nivel personal. Si después tenéis que optar a alguna plaza y tenéis el portafolio, aunque no lo pidan, siempre lo podéis presentar y, como dice Rosa, es un valor añadido que tenéis. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad que aprovechéis esta formación y lo empecéis a generar. Aquellos que ya tenéis algún pinito, como indicabais,
en recogida de evidencias, pues acabarlo de hacer más formal o más organizado y lo tenéis ahí. Entonces, de cara, como decía la última compañera, de cara a un reconocimiento mérito personal, siempre lo podéis presentar. Pues bueno, eso sería un poco... Sí. Tenemos una pregunta de María José Álvarez. Adelante, María José. Hola, no es pregunta realmente, es que estabais hablando de las evidencias a través de la evaluación de docencia. Sí. Y yo corroboro que la comisión mixta que evalúa al profesorado valora muchísimo, de forma elevada, todas las evidencias que se puedan albergar en cualquier tipo de plataforma. Perfecto. En mi caso, por ejemplo, lo que me solicitaron fueron las claves de Moodle para poder revisar todas las posibles evidencias que yo colgaba en la plataforma Moodle compartida con el alumnado. Simplemente era decir eso. Muy bien, muchas gracias. Yo, si me dejáis decir una cuestión sobre el tema de la evaluación. Vale. Pero esto es mi percepción personal, ¿eh? Yo creo que los modelos de evaluación, incluso los docencia, que son en general muy cuantitativos, más que cualitativos, si quieren avanzar van a tener que ir por una línea más cualitativa y probablemente el explorar una estrategia como los portafolios, que en otros contextos es lo habitual para evaluar la calidad de la docencia, incluso para las promociones, para el reconocimiento, pues yo creo que está ahí. Y si un profesor hace no solamente una aportación de evidencias en cantidad, sino justificadas y reflexionadas, analizadas y con propuestas de mejoras, eso siempre va a ir a favor de quien lo haga. Es verdad que a veces puede parecer que es un demasiado esfuerzo para el reconocimiento que tiene la docencia. Yo creo que ahí es donde está el principal problema, porque aunque te lo reconozcan, pero si al final es poco o casi nada, pues duele un poco frente a la investigación, por poner un tema adelante que ya sabéis que es bastante habitual. Pero bueno, yo creo que algo tendrán que caminar las universidades para ir hacia más cualitativo, entiendo. Sí, es como plantea María José aquí en el chat. Es la comisión mixta la que valora la cuestión cualitativa en la docencia de la UAM. Eso es así. Claro, es que eso va a ser inevitable, porque yo creo que lo otro ya no da más de sí. Bueno, pues eso no es una mala noticia. No, para nada. Bueno, ¿seguimos? Sí, Amparo, ahora ya... Ese era un poco el perfil. Bueno, yo creo que ya no este tema relacionado con evaluar la docencia va a aparecer un poquito más adelante y tiene que ver también con la segunda tarea previa que os habíamos planteado. ¿Cómo evaluabais vuestra docencia? Y es verdad que muchos de vosotros os habéis ido a cómo evaluáis a vuestros estudiantes. Sí. Nos preguntábamos por eso, pero probablemente no lo hemos preguntado bien. Pero bueno, luego lo vemos. Si os parece, voy a avanzar ahora un poquito, planteándoos un poco la estructura, ¿vale? Lo hemos organizado en torno a 4 grandes preguntas. ¿Qué es? Y ahora solamente voy a hacer una primera conceptualización que casi no tengo ni que hacerla, porque con lo que vosotros habéis construido y nos habéis planteado en esta actividad previa, está dicho todo, probablemente de otra manera, pero está dicho en su esencia. Y esto un poco me trae a la cabeza la idea de que muchas veces los profesores no nos damos cuenta de la cantidad de sabiduría, entre comillas, que da la práctica reflexionada. Y vosotros ahí, pues yo he visto que hay práctica reflexionada en torno a en qué medida estas evidencias, estos datos, estas reflexiones sobre esos datos, es los que os da ese... Me quedo con esta idea de la de atesorar trabajos. A mí la idea de atesorar me ha parecido muy bonita, ¿no? Porque es verdad, ahí tenemos un material de primera mano y esto nos lo da la práctica docente todos los días, como vosotros habéis dicho, y es lo que nos va a permitir y nos permite esa reflexión sistemática sobre aquello que vamos haciendo y por lo tanto mejorar la docencia e ir
desarrollándonos como profesores. La segunda cuestión es el marco este que os he dicho al inicio, ¿por qué? Y ahí está un poco el concepto de profesionalización de la docencia, del que hablaré un poquito ahora luego. Y luego está la tercera cuestión que conecta con lo último que estábamos hablando. El para qué también tiene que ver cómo se puede evaluar la docencia, dependiendo de la concepción que tengamos. Puede ser un modelo muy simplista o un modelo más complejo. Yo creo que lo que vosotros habéis dicho y lo que dice la investigación es que la docencia es un lugar muy complejo donde se tienen que tener en cuenta muchos elementos y por lo tanto muchas dimensiones, y esto no permite una cuantificación, sino que hay que ir a modelos cualitativos. Y el portafolio está dentro de esta filosofía de lo cualitativo. Y es más, en otra parte de la filosofía que me parece importante, y la digo ya, en que el responsable de acreditar cómo es como profesor o como profesora y por dónde quiere ir es el propio profesor. No es alguien que me pide a mí que yo le vaya presentando cositas, sino que yo lo monto como un todo. Ese todo tiene la forma de ese portafolio en el que hay reflexiones y hay evidencias. Y yo, en cómo lo organizo, en qué selecciono, ya voy dando pistas de cuál es mi estilo, de a qué le doy más importancia, a qué le doy menos, pero ese devolver a los profesores la capacidad para mostrar cómo lo hacen y por qué lo hacen, creo que también es importante en un portafolio. ¿Vale? Y eso ya genera procesos de mejora. Y por último, esto no lo haremos hoy, una guía de elaboración. Aquí os presento una definición, pero no añade nada a lo que vosotros habéis dicho. Un conjunto coherente de materiales que incluye muchas cosas, muestras de trabajo y siempre va a incluir también, no hay portafolio si no hay reflexión. Esto es algo que hay que entenderlo desde el principio, vosotros lo habéis dicho. ¿Compilados por quién? Por el propio profesor, para investigar, es decir, el hecho de estructurarlo, de compilarlo y de analizarlo es un proceso de investigación en sí mismo. Y para poderlo presentar a diferentes audiencias, en qué medida mi práctica docente, cómo ha ido avanzando, y siempre con un punto de mira relevante. El punto de mira es el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Por eso tendremos que tener siempre como telón de fondo qué tipo de calidad de aprendizaje es de la que estamos hablando y por lo tanto qué tipo de buena docencia es la que se adecua a ese tipo de aprendizaje del que hablamos. Esto parece que lo tenemos muy claro, pero cuando tú rascas un poco en las concepciones sobre lo que es para muchos profesores el aprendizaje, pues hay muchas maneras de entenderlo y muchas están situadas en una concepción muy reproductiva. Un aprendizaje como reproducción de lo que les contamos frente a un aprendizaje como transformación, como comprensión, transferencia, etcétera. Y ahí es donde está el quicio un poco de la cuestión. Así que el que es, en esta primera aproximación es fácil, en otras aproximaciones sucesivas ya iremos matizando en qué consiste ese qué, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a centrar un poco en el por qué. Y aquí os planteo un concepto que es el concepto de enfoque académico de la docencia, profesionalidad de la docencia, o dicho en el ámbito anglosajón, el Scholarship of Teaching and Learning. Y me paro y os preguntaría si alguien de vosotros tiene conexión con este concepto, lo ha visto alguna vez, ha leído algo y sabe de qué estamos hablando. Y me paro un poquito. Así es que no sé si levantáis la mano, si yo la veo o participáis por el chat, porque como dice Eloína, nosotras estamos un poco ciegas. María dice, yo no, primera vez. Jaime también lo desconoce, Juan también, Ana Isabel tampoco lo conoce, Jorge tampoco. Vale, como testeo me vale. Como testeo me vale. ¿Alguien sí? No. Nadie. Vale. Bueno, en el por qué, primero hago un argumento inicial. El portafolio está vinculado, por una parte, a lo que hemos dicho ya, que es entender la calidad de la docencia como algo mucho más complejo, como una cosa de muchas dimensiones y que por lo tanto requiere una aproximación a su evaluación diferente. Esto es uno de los
por dónde inicia el portafolio su andadura, allá por los años 80, en universidades canadienses, donde se plantearon la Asociación de Profesores Canadienses cómo encontrar otros modos de evaluar algo tan complejo como la calidad de la docencia que fuera más allá de las encuestas de los estudiantes y de otras cuestiones más cuantitativas. Esta es una vía de inicio del portafolio, pero la otra, que es posterior, nace probablemente en los años 90, cuando aparece por primera vez este gran concepto, y este gran concepto debe, es el sentido de decir, ¿cómo podemos entender la docencia como una profesión frente a la docencia como una cuestión de amateurs? Es decir, vamos haciendo y conforme vamos viendo, vamos decidiendo, frente a una manera académica de hacerlo. ¿Y qué quiere decir esa manera académica de hacerlo? Pues que cualquier cambio que yo quiera hacer en mi práctica docente va a estar sustentado en evidencias sobre qué ha ocurrido en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo quería que aprendiera algo, lo han aprendido. Si han aprendido, ¿cómo lo han hecho? ¿Que no ha ido bien? Y eso es un proceso constante de considerar la docencia como un lugar de investigación que requiere un proceso sistemático, y además este enfoque académico lo que también requiere es que cuando yo tengo un resultado lo someto, lo hago público, que esa es otra cuestión relevante, que en investigación lo tenemos muy claro, y lo someto a la crítica de los colegas, para de ese modo ir generando conocimiento en el ámbito de la enseñanza, en nuestro caso, de la enseñanza superior. Y así nace este concepto, pero vale la pena un poco que os cuente cómo surge históricamente, porque lo vais a entender, yo creo que mejor. Esto nace con el trabajo de Ernest Boyer, fue presidente en los años 90 de la Fundación para el Avance de la Enseñanza Superior. Él hace un informe donde habla de el scholarship. Claro, la traducción del scholarship es muy mala. Hay gente que lo traduce por profesionalización, otra gente que es enfoque académico, pero es difícil su traducción. Y él lo que plantea es una revisión de lo que tradicionalmente en las universidades había considerado como ser académico. Ya entenderéis que fundamentalmente esto se basa en una encuesta, lo digo aquí, pasada a más de 5.000 profesores de universidades americanas, y la gran conclusión es que más del 70% afirma, fijaros un poco la paradoja, que están más interesados por la docencia que por la investigación, pero que sin embargo lo que más se valora, y esto os sonará esta canción mucho, es el reconocimiento a la investigación, y sin embargo siguen opinando que se debería tener como primer criterio para la promoción la docencia. En ese sentido, pues, bueno, aquí yo os hago alguna cita de la relevancia de este informe y cómo el gran impacto que tuvo fundamentalmente en el ámbito anglosajón. Esto supuso una gran revolución de la forma de comprender la profesión universitaria. De manera muy sintética, lo que dice Boyer es lo siguiente. Redefine qué se entiende, y él dice que hay como 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones, él también las plantea como dimensiones que son dinámicas y además interaccionan unas con las otras. Él dice que en la universidad, pues evidentemente la primera es ser buen académico, es hacer investigación, indagación y por lo tanto generar conocimiento en nuestros ámbitos disciplinares. Una segunda que él habla es la de la aplicación, está puesta aquí en tercer lugar, es decir, todo aquello que es la transferencia de conocimiento, etcétera. Esto ya nos lo sabemos. La cuarta, que es la última que no se había tenido en cuenta, es ser académico en docencia, y esto significa, pues, investigar sobre cuáles son las mejores prácticas, aquellas que provocan los mejores aprendizajes. Y por lo tanto es lo que permite a los profesores ir desarrollándose como mejores profesores a lo largo de toda su vida laboral. En ese sentido, y la última es la de integración, es decir, es el momento en el que lo que se hace es producir en los 3 ámbitos anteriores, y una persona sintetiza lo que va haciendo en esos 3 otros ámbitos disciplinares. Bueno, por resumirlos, lo que él viene a decir,
ser académico hay que ampliar, no puede ser solamente los ámbitos más tradicionales, sino que hay que incluir también el Scholarship of Teaching. Pero claro, él le incluye a este tipo de enseñanza unas características, no vale cualquier cosa. Y esto es un poco lo que yo quiero matizar. ¿Qué características? Para que puedan tener ese reconocimiento de la institución, de la academia. Y la tenéis ahí en estas dos características. Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir porque creo que es importante. El primer lugar es que esta docencia esté basada en experimentar y en reflexionar críticamente qué ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si os dais cuenta, esta primera característica conecta claramente con la idea de un portafolio. La idea de un portafolio es poder documentar lo que hago críticamente, porque habrá un elemento muy importante en el portafolio que es explicar por qué hago lo que hago y si tengo evidencia de que eso que hago tiene los resultados deseados, y si no es así, plantearme qué voy a hacer. Exacto. Y en segundo lugar, esto también tiene que ver con la idea del scholarship, de lo académico. Esto no puede quedar en el ostracismo, en la cara oculta, que sabéis que la docencia tiene esta característica. Es una actividad muy metida en el terreno que no es compartido. Incluso muchas veces los profesores tenemos ciertas reticencias a compartir cosas de docencia por el miedo a esas críticas. Entonces, para que algo sea reconocido, y si queremos que la docencia sea reconocida, tiene que ser comunicada, tiene que tener visibilidad, resultados visibles y compartidos. Claro, esto hay que hacerlo en un contexto de comunidad que lo que hace es crítica constructiva para seguir avanzando. Entonces, por lo tanto, un portafolio tiene también esa parte pública, que puede ser en un proceso de compartir con otros colegas, en un proceso de trabajo colaborativo, o cuando ya tenemos una visión del portafolio para promociones, para docencias, pues es esa visión pública en el que expresamos lo que hacemos del mejor modo posible. Por lo tanto, este sería otra de las grandes conexiones del portafolio. Este nuevo concepto que aparece en el ámbito anglosajón en los años 90 y que ha llovido mucho desde entonces, y hay muchas revisiones de cómo crece este concepto. De hecho, incluso existe una asociación mundial que se llama ISOL, donde tienen congresos anuales, donde por disciplinas se va haciendo investigaciones y se comparten resultados de propuestas de innovación y de investigación en docencia en los ámbitos disciplinares. En nuestro contexto, yo aquí os puedo contar que estamos tímidamente avanzando en esta línea. Desde la Red Estatal de Docencia Universitaria, ya no me creo que fue en el año 16, ya hicimos un congreso con este tema específicamente y vino una de las representantes en Europa de SOLT. Y ya nos propuso que formáramos parte de SOLT Europa, y de hecho REDU forma parte de SOLT Europa. Y el año pasado organizamos conjuntamente con el movimiento de ISOL el congreso de SOLT Europa en el País Vasco. Y por primera vez pues pudimos intercambiar y pudieron los profesores intercambiar con otros colegas los resultados de sus investigaciones, los avances, etcétera, en el contexto de SOLT. O sea que aquí hay una posibilidad de crecimiento. Bueno, y avanzando en esta idea, y ahora paro y ya me preguntáis todo lo que queráis. Me gustaría terminar esta incursión en SOLT con esta diapositiva que creo que es ilustrativa. ¿Qué significa ser un SOLT? Pues significa realizar un trabajo excelente y además ayudar a otros, también es esa cultura de la colegialidad hacia esa excelencia. En investigación, un poco haciendo este paralelismo con la investigación, un académico progresa en su carrera profesional a nivel de experto y el marco de referencia de SOLT, un profesor puede avanzar hasta alcanzar ese marco, ese nivel académico en el campo de la enseñanza. ¿Y eso qué significa? Pues ir un poco en estos escaloncitos que hemos querido dibujar aquí. Yo puedo empezar mi trayectoria reflexionando sobre mi enseñanza y justificando aquellas cosas que voy haciendo, implicarme en innovaciones, evaluar mi práctica para mejorarla. Esto es un primer nivel inicial que es absolutamente importante.
pero puedo pasar a otro nivel y es discutir estas cuestiones que yo las hacía en un nivel individual con otros colegas, asumiendo después de esas discusiones, de esos debates, de esos ver otros puntos de vista, a incorporar en mis innovaciones otros procesos de calidad. Esto siempre es un proceso recurrente, pero además puedo decidir que quiero someter aquello que voy encontrando con un cierto sistema, con una cierta proceso sistemático de indagación, donde yo me planteo unos objetivos, obtengo datos, de esos datos me permiten analizarlo, ir otra vez un poco a la teoría, es decir, los marcos teóricos, y decido publicarlo. Y lo puedo publicar en foros más locales, como son, esto tenemos mucho en España, jornadas de innovación, todas estas cosas, pero puedo decidir avanzar en mi progresión como escolar y atreverme a publicar en revistas con impacto, en revistas de la enseñanza de lo que sea, y por lo tanto ir generando ahí conocimiento. Y esto sería como un proceso en el que voy avanzando en mi grado de profesionalidad docente. En esa medida, el portafolio, al ser un producto y un artefacto que yo construyo, me va a permitir ir integrando todo lo que voy haciendo y después hacer publicaciones de aquellas cosas que me parezcan que tienen datos más relevantes. Y este es un poco el planteamiento y en estos momentos donde se engancha bien la idea del portafolio. Esto es una idea que al principio incluso yo no la manejaba porque yo tampoco conocía ni el movimiento ni el concepto, sí que lo manejaba, pero de una manera muy teórica. En la medida que hemos ido avanzando y que esto ha ido formando parte ya del discurso en el terreno de la docencia y de la formación, pues ya lo vemos más claro. Y me paro aquí para que me digáis pues alguna duda que queráis que os aclare sobre esta aproximación, cómo lo veis, cómo suena. ¿Qué me dice Rosa? ¿Dicen algo? No, por aquí por el chat todavía no sé. Igual no les gusta la idea. Bueno, Irene dice que suena bien. No, pero lo que hay que ver la relación con el portafolio, ¿no? Esa parte de reflexionar, de analizar la propia práctica, eso es un crecimiento que conecta muy bien con la idea del escolar. Vale, efectivamente. Yo aquí lo que quiero que os quede claro es que el SOL, en definitiva, es un concepto, ¿vale? Es un concepto de entender la docencia como una actividad profesional en la que introducimos los ingredientes de lo que en la academia se considera lo relevante. Y lo relevante es lo que yo voy haciendo en docencia lo someto a un análisis, a una indagación, a una propuesta de revisión. Esa propuesta es lo que me permite a mí reflexionar e ir evolucionando en mis propias concepciones en docencia. No es lo mismo un profesor cuando entra a la universidad, que lo primero y sus principales problemas son: me tengo que aprender lo que tengo que enseñar, me van a preguntar cosas y no voy a saber cómo saberlo. Esto tiene sus requerimientos que a medida que voy progresando, esto me permite plantearme otro tipo de problemas. Y esa es un poco la idea. Y en el fondo el concepto de SOL es una forma muy potente para el desarrollo profesional, en términos de cómo comienzo yo cuando me inicio en la universidad y un poco cómo vamos avanzando. Y eso conecta también con la idea de proceso y diacrónica del portafolio. El portafolio es un documento que se va reconstruyendo cada vez, no es que vamos añadiendo cada vez más datos y vamos haciendo una cosa muy grande, muy grande, muy grande, sino que lo que vamos a hacer es reconstruyendo, cuando hacemos una revisión y una actualización, aquello que habíamos escrito en algún momento y que cuando lo revisamos probablemente nos introduce en un proceso de mejora. Tenemos tres aportaciones. Muy bien. Nos dicen por aquí, Javier pregunta, yo creo que lo has contestado un poquito,
¿Qué les impulsó a los docentes canadienses a llevar a cabo este movimiento de mejora? ¿Alguna motivación? Sí. María José, dale. Dime todas las preguntas, va. María José dice, yo creo que la gran mayoría de los profes reflexionan sobre lo que hacen bien o mal. Otra cosa bien distinta es que la reflexión con la rutina sea profunda o no. Laura dice, efectivamente, todos reflexionamos. Lo difícil es recopilar evidencias de todo lo que hacemos. Javier, de nuevo, totalmente de acuerdo. Muchas veces falta la rutina y sistematización, si bien la mayoría de las veces falta un poco de tiempo y más acuerdos por aquí con estas reflexiones. Vale. Empiezo por la primera. Canadiense. El contexto es Jorge, Javier. Javier. Vale. Los profesores canadienses se lo plantea, la Asociación de Profesores Canadienses, un poco enfadados con las limitaciones que tenían las evaluaciones docentes en la universidad. Tener en cuenta que en estos mundos nos llevan un poquito de adelanto en cuanto a modelos de evaluación docente, porque nuestro docentias, los de todos, sigue siendo en el fondo una evaluación basada en un modelo de docencia muy poco sofisticado. Cómo planifico, cómo actúo y cómo evalúo. Esos serían los tres grandes apartados en el que se incluyen algunas evidencias, las evidencias de las encuestas y algunas cosas que podamos añadir o incluso algún ejercicio de autoevaluación. Vale, pero en el fondo estos profesores en el año 80 se plantearon que esto no respondía a la complejidad que tiene todos los esfuerzos que hacen los profesores, que hacemos por mejorar nuestra docencia. Se quejaban de que no era posible expresar todo lo que estaban haciendo en relación con la docencia y que necesitaban utilizar un instrumento que permitiera esa aproximación más global, holística, donde el profesor pudiera explicar cosas. Ese fue el detonante. Claro, y se fueron a fijar en algo como el portafolio, que si pensáis un poco en los orígenes no viene del mundo de la educación, viene del mundo de los artistas, de los arquitectos, y esto ya nos lleva un poco a cuál es la filosofía. La filosofía es que en la enseñanza hay bastante de arte y hay muchas cosas que no se pueden cuantificar, y expresar cosas no cuantificables en un modelo que solo permite cuantificar es problemático. Entonces, esta idea del portafolio donde uno puede recoger incluso bocetos, ¿no? Cuando pensáis en un portafolio de un artista, él recoge muchas veces cuestiones de proceso. ¿Cómo llegué yo a este resultado? Si esto lo traslado al ámbito de la enseñanza, el paralelismo sería el siguiente. ¿Cómo he ido creciendo yo como profesor y qué cosas he ido haciendo en ese proceso constructivo? Y eso lo puedo expresar en un portafolio. ¿Vale? Esta es un poco la idea. No me quiero extender más porque ya volveremos sobre esto, pero espero haberle contestado a Javier. Vale. La idea de las otras cuestiones que me planteáis las otras compañeras es evidentemente que todos reflexionamos. Vale, pero la reflexión tiene niveles. Y una reflexión puede ser simplemente lo que hago está bien o mal, pero ¿cómo analizo si está bien o mal? ¿Cómo sé yo que está bien o mal? ¿Qué evidencias tengo de que ese mal o ese bien es verdad? Y ahí es donde yo creo que se tiene que producir un aprendizaje, que es a buscar evidencias claras de lo que significan resultados de aprendizaje. Hay que tener en cuenta el objeto de lo que evaluamos. Evaluamos algo que no se ve directamente, que es lo que la gente aprende. Y solamente lo podemos evaluar a través de producciones que nos van mostrando los alumnos. Vosotros lo habéis dicho. Hay cuestiones que pueden ser más informales y cuestiones más formales. Pero debemos saber hacer las buenas preguntas de investigación para poder hacer un buen análisis de lo que está bien y lo que está mal. Luego habéis planteado, evidentemente, la sistematización. La diferencia de un amateur que reflexiona a un, entre comillas, profesional, es que esto lo hace de manera sistemática, con un método, con un proceso, con un rigor. Y luego hay otro punto. Ya no solamente reflexiono sobre lo que hago, sino que me planteo hacer cosas porque me parecen relevantes
y las someto a un proceso de investigación. Y ese es un pasito más allá, ¿de acuerdo? No sé si en esta primera aproximación os he contestado. ¿Qué te dicen, Rosa? No, luego explicaba la falta de tiempo. Ah, bueno, la falta de tiempo, eso siempre. Pero también es verdad que yo os diría una cosa. Si yo tengo sistemática, si lo hago de manera, pero eso pasa, se lo decís también a los alumnos. El alumno que dice que no tiene tiempo, pues muchas veces es porque no ha sido sistemático desde el principio. Y entonces cuando tú tienes que analizar qué te ha ido bien y qué te ha ido mal en docencia y no has previsto tomar datos durante el proceso, al final es muy complicado. Entonces la propia práctica docente te va a dar datos todos los días. Si tú tienes ese pequeño proceso sistemático de recoger datos, aunque sean pocos, es preferible que sean pocos y bien trabajados que tenga un mogollón de datos ahí y no sepa por dónde meterles mano. Entonces todo esto es un proceso de aprendizaje, pero si tú aprendes a incorporar en tu propia práctica este trabajo sistemático, al final vas a invertir menos tiempo en ese análisis y ese análisis va a ser más productivo. Y también otra recomendación que les haremos también a nuestros alumnos, hay que empezar por poco y por donde hasta yo tengo para ir creciendo progresivamente. Y la práctica tiene muchos datos que a veces los pasamos incluso por alto, no les damos importancia. Es mirarlo también con otros ojos y otra perspectiva. Pero claro, todo requiere tiempo, la reflexión requiere tiempo hasta donde yo sé. Pero sin reflexión, también se lo diríais a vuestros alumnos, no hay aprendizaje. Así es que un cierto sosiego requiere esto, que a veces está reñido con la locura de las vorágines de trabajos que tenemos en la universidad. Pero bueno, esto está así. Bueno, avanzo, Rosa, vaya, sí, avanzamos. Son las 11. Vale, pues me queda media horita. Ah, no, que son las 11, calla. Sí, pues sí. Un cuartito de hora. Vale, esperar que Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a dejar esta parte para la siguiente sesión. Para la siguiente sesión, no pasa nada. ¿Vale? Prefiero ir... Vale, me voy a ir ahora, pero yo creo que esto ya ha salido en lo que hemos estado hablando. Sí. A ver, para la evaluación y la mejora ya lo hemos dicho, pero sí que nos gustaría ahora ver un poco cómo habéis interpretado vosotros esta segunda cuestión previa de la que hemos hablado, porque esto conecta directamente con otra parte del portafolio que es muy importante, lo que son evidencias, ¿vale? De la buena, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos bien, ¿vale? Que es un poco conecta también con las preguntas que habéis hecho ahora. Así que si quieres, Eloína... Sí, adelanta la siguiente. Vale, ¿aquí? ¿O me voy a la anterior? Ahí, esa. Vale, os pedíamos en la segunda actividad que habéis hecho, que he entrado en la plataforma, mientras Amparo estaba, y he visto que casi todos, 29, habéis contestado. Analizaremos las aportaciones, pero lo que os decíamos, intentar el día de antes tener las subidas, porque si no, no nos da tiempo para recopilarlo aquí. Vale, dicho esto, agradeceros otra vez la participación de todos y os planteábamos que describierais cómo evaluáis vuestra docencia, ¿no? Porque explicaréis por qué lo hacéis, valorar vuestro grado de certeza si lo que estáis haciendo es pertinente y es fiable. Y la última era un poco una lista de datos o evidencias que estáis utilizando para evaluar la calidad de la docencia. Queremos destacar, por un lado, algunas aportaciones de qué consideráis a la hora de evaluar la docencia. Amparo, adelantar la siguiente. Ah, perdón. ¿Ya? Vale, sí. Y aquí hemos recopilado algunas ideas. Estaba mucho más con detalle, que agradezco, porque el nivel de implicación de las actividades es bueno. Lo habéis hecho con interés y profundizando sobre lo que se está realizando. Y bueno, destacar algunas cuestiones. Por ejemplo, hay compañeros que aplican, consideran la autoevaluación personal mediante un cronograma y diario de reflexiones.
Otros compañeros que habéis dicho la observación general en las clases, en los trabajos de grupo, en la participación de los estudiantes cuando planteáis alguna actividad, en lo que es el rendimiento en el producto o en los trabajos de las actividades que habéis propuesto. Luego otra vía es la evaluación de todo, insistía otro, del alumnado en todos los trabajos, pero no el trabajo, sino también en las impresiones o reflexiones que consideréis vosotros en torno a la implicación del estudiante en esos trabajos. Hay también, a través de resultados obtenidos en las propias calificaciones de los exámenes o pruebas teóricas, objetivas o de problemas que recogéis, el porcentaje de suspensos, los resultados de trabajos prácticos, a través de encuestas específicas de satisfacción que hacéis a los estudiantes, lo que es la utilización también de recursos y materiales que facilitáis a los alumnos a través de la plataforma, que indicáis también ahí que pues el hecho de que se lo descarguen, que hagan comentarios. Hay otra compañera que decía que colocaba gráficas y les pregunta sobre la teoría que les ha explicado y ahí les hace pensar sobre eso, les pregunta cómo harían un proceso o cómo podría ser que ocurriera para ver si relacionan lo que ella ha explicado, ¿no?, con lo que están viendo. Y dice, a veces llegan, las veces que no llegan, pues bueno, también la relacionaba con la motivación. No sé si la que lo ha aportado quiere detallarlo más. Y luego están el propio resultado de las encuestas docentes, que habéis hecho hincapié muchos de vosotros en esta recogida de información, pero también aludíais que hacéis encuestas de satisfacción complementarias a esas encuestas docentes para recoger con más detalle el nivel de implicación o de interés que ha suscitado una determinada actividad que habéis planteado en clase a los estudiantes. Entonces, pues bueno, básicamente estas recogen la estructura general de recogida de información. Y luego pasamos a la lista de evidencias. ¿Me continúas, Amparo? Vale. Vale, aquí he intentado hacer un mix entre todas las aportaciones para que estuvieran recogidas al máximo y bueno, por un lado resalta en la lista de datos o evidencias que tenéis son las calificaciones obtenidas a nivel global o por componentes, global encuestas generales o componentes de determinadas prácticas o ejercicios puntuales que soléis hacer. Encuestas generales, las de la propia universidad o encuestas específicas en torno a una opinión de una actividad planteada, las tutorías y alrededor de las tutorías teníais también, indicabais que tenéis conversaciones directas con los estudiantes en la propia aula mientras están haciendo trabajos, en las tutorías planificadas o no, y entonces dice que eso sí que os aportaba muchísima información. Pues bueno, es otra vía. Luego, trabajos de carácter voluntario que planteabais algunos. Utilización de esos recursos o materiales que facilitáis en clase, atendiendo a alguna valoración que les planteáis sobre esos materiales específica. Hay otros que planteáis evaluaciones iniciales relacionadas con los conocimientos previos de cada asignatura, los contenidos que vais a abordar. También todo el aspecto de retroalimentación que lleváis a cabo con anotaciones, comentarios, tutorías. Actividades de éxito de cursos anteriores son otras evidencias que también seleccionáis. Evaluación al final de curso, una evaluación lo más fiable posible, comentabais, con un acuerdo previo. También esto del acuerdo previo me intuía que era una especie de como contrato, ¿no?, que establecíais con el estudiante. No sé quién lo hizo, quién lo ha dicho, si lo quiere comentar. Después también aplicáis estrategias a través de encuestas o modos de participación a través del Kahoot, el uso de rúbricas, ejercicios de autoevaluación que también aplicáis y lo que son las propias encuestas oficiales, como he comentado anteriormente. Quiero decir que tenéis un listado, hay más, pero bueno, estarían un poco integradas. Esa es un poco la panorámica general de la recogida de datos que planteáis. No sé si...
Sí, Tenemos unos comentarios sobre esto. perfecto. Mira, Pues Laura ahora ya, dice, las conversaciones y tutorías, ¿cómo se pueden presentar como evidencia? vale. María Pues José, después de las perdón. tutorías, nosotros, por ejemplo, se puede hacer una especie de acta o tú puedes hacer una reflexión de las tutorías que has tenido como profesor y indicar en esas tutorías pues comentarios que ellos te han hecho, que te han hecho llevar a lo mejor a plantear una tutoría grupal en clase para reforzar un determinado contenido. Puede ser también que tú a lo mejor les pidas una valoración de las tutorías objetiva, es decir, que le des un espacio y que hagan una valoración. O sea, que esa es una vía que pues, hay distintas maneras. Generar un acta, que sean anotaciones personales del profesor ante esa tutoría que le lleva a cabo a plantear acciones con el grupo o a reforzar un determinado contenido o a integrar un determinado material o replantear la propia actividad. ¿Vale? Esa reflexión personal que tú haces te puede servir también como evidencia o también una valoración que puedes pedir a los estudiantes que han venido a tutorías de que lo valoren. Otra pregunta que tenemos de María José Iglesias es ¿cómo se puede hablar de éxito de los resultados docentes? ¿Debería haber pruebas de evaluación específicas externas desvinculadas del profesor que ha impartido la asignatura? Yo no creo, a ver, no sé si Amparo, que es más experta en esto que yo, está de acuerdo, pero yo creo que no es necesario. Es decir, tú tienes unos objetivos como profesor para conseguir tu asignatura y quieres unos resultados de aprendizaje y tienes una perspectiva, ¿no? Con el grupo, tienes también a lo mejor una evidencia como es una prueba de diagnóstico o una valoración inicial y luego tienes el producto final con las valoraciones y ese contraste tú ahí puedes hablar de éxito o no, como actividades de éxito, si se han cubierto los objetivos iniciales. Y también si eso va acompañado de una valoración por parte de los estudiantes en que eso yo me iría más a términos más cualitativos, en el que ellos te hagan una evaluación sobre qué han aprendido, cómo lo valoran, qué competencias a lo mejor han adquirido en esa actividad que has planteado. Entonces yo ahí podría hablar de actividad de éxito, si hay un nivel de satisfacción por parte del profesor y por parte del estudiante a nivel individual y a nivel de grupo. No es necesario recurrir a otros aspectos. No sé, Por Amparo, si completar un quieres. poco lo que ha dicho Eloína, Mm. cuando se trabaja en investigación educativa y cuando queremos ver en qué medida allí se ha producido un éxito, dicho, a ver, el éxito es una manera de decirlo. Lo que hay que analizar son los productos de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, tú pretendías que aprendieran determinadas cosas y vas teniendo unas producciones que hacen los estudiantes. Y esas producciones te van dando información de en qué medida se logran aquello que tú pretendías o no se logra. Por lo tanto, la comparación normalmente es con el propio grupo. ¿Qué quería? ¿Qué se va produciendo? Es verdad que podemos caer en el error de decir se ha producido un gran éxito, pero yo he evaluado con pruebas objetivas cuando quería que desarrollaran pensamiento crítico. Os voy a poner una barbaridad, ¿eh? En ese sentido, pues esto muchas veces ocurre. Hay profesores que mueren de éxito, pero el principal principio es el de coherencia entre lo que quería que aprendieran. Y también hay veces hay que revisar si ese tipo de aprendizaje que yo me he planteado es un aprendizaje que tiene sentido en una educación superior o es un aprendizaje absolutamente reproductivo. O sea que para valorar este concepto de éxito académico es que es un concepto muy complejo que tiene muchas cuestiones detrás, pero si queréis hacerlo es posible con este planteamiento que os estamos diciendo. Y para recoger las conversaciones y tutorías, yo creo que en la filosofía del portafolio, completando lo que ha dicho Eloína, la idea de que una de las fuentes de información sobre lo que la calidad de la docencia es el propio profesor, es algo que está admitido. Si yo
aporto los materiales míos y hago sistematizo las anotaciones, hago una observación sistemática y reflexiono sobre ello, es una evidencia. Claro, la evidencia gana en legitimidad cuando triangulo la información. Y lo que hago es, y esto que yo creo, los estudiantes cómo lo han vivido. Pues no os cuesta mucho preguntarle a los estudiantes algo ad hoc y pequeño respecto a aquello que queríais observar. Si a esto le puedo poner más historia, y esto lo comparo con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Está bien, opinan que les ha gustado mucho, pero han aprendido. Entonces, este contraste entre diferentes fuentes de información es muy interesante y es lo que os va a permitir pues ver en qué medida hay ciertas cosas que vosotros creíais que eran de una manera, pero que la realidad y los datos os apuntan a que es de otra y tenéis que reconducir. Vale, no sé, supongo que con esto hemos... Por las respuestas que hay, yo creo que sí. Vale, pues mira, voy para allá. Vale. Vale. Ah, que me he ido, tan para allá que me he ido. Bueno, y por cerrar un poco esta primera parte con esta diapositiva, que os quedéis con estas cosas. ¿Por qué y para qué? Pues es un proceso reflexivo que os va a ayudar a comprender mejor vuestra práctica, de aquella que es efectiva de aquella que no. Es decir, la idea es comprender por qué ocurren las cosas. Hay otra cuestión muy relevante, está estudiado también. La escritura académica reflexiva tiene un poder de transformar la enseñanza. Cuando empecemos a construir el portafolio y escribáis, el propio hecho de escribir, de formalizar algo que lo tenéis ahí en vuestra cabeza, ya os mete en un proceso de transformación. Pero es más, si yo no utilizo esta herramienta como algo muy individual, sino que me meto en un contexto de revisión de pares, de diálogo, pues eso también me permite seguir creciendo. Y por último, pues esta visión pública lo que hace es de la enseñanza una actividad más académica, es la idea que antes os he dicho. Es un buen instrumento para ver el crecimiento. En un portafolio reconstruido es muy importante la fecha, que parece una tontería, porque no es lo mismo lo que yo escribía cuando empecé que lo que estoy escribiendo ahora. Y ese contraste de progreso es muy relevante y es un continuo proceso de voy investigando, experimento, reflexiono, añado, cambio, etcétera. En el fondo, en ese sentido, es un instrumento muy personal, es como mi herramienta de trabajo, ¿vale? Y poco más. Algo importante también a las personas que entran en la universidad y donde hay esta cultura, si yo entro y encuentro los portafolios de profesores donde dejan ahí cómo ellos han construido la enseñanza, yo estoy convencida de que esto ayudaría mucho a ese profesor o profesora que entra y que necesita tener referentes. Y por último, esto ya lo hemos dicho antes, no puede servir, en nuestro contexto no está explícito, pero seguramente os ayudará en cuanto a todo lo que es promociones, etcétera, ¿vale? Esto sería un resumen de lo que hemos dicho y los orígenes ya os los he contado. Sí. Un poco, los artistas, se introduce con los canadienses, y aquí ahora no me voy a detener, pero si podéis luego trastear, tenéis un acceso a una universidad, a una unidad de desarrollo educativo, donde en su página de manera natural pues está toda la información sobre el portafolio, ha hecho un guía para que los profesores lo vayan haciendo, les ayudan, etcétera, ¿vale? Bueno, esta misma asociación, esto es importante, y esto ya lo habéis dicho, es un documento que tiene que estar estructurado, tiene que tener una organización clara, y esto en el portafolio del estudiante, los que lo habéis trabajado, también es relevante. Completa, no podemos dar una imagen parcial de lo que somos, sino porque cuando hay un evaluador externo que sabe de portafolio, se da cuenta cuando alguien omite cosas que no quiere que aparezcan y que faltan ahí. Y luego también es una llamada a la creatividad. Esto es un producto muy personal. Y en ese sentido, cada uno, cuando veáis los ejemplos que os hemos puesto, veréis como cada uno da su toque y su manera de entender aquello. Tiene que ser... Perdón. Que quedan 5 minutos.
y hay que explicar también. Entonces, no sé si alargamos un poquito más o nos metemos a... Déjame que alargue 5 minutitos más. Vale. Vale, porque si no, no podemos llegar a la tarea, ¿te parece? ¿Os parece? Sí. ¿No contestan? Nada, en principio no, sí, sin problemas, dice Vale. María Teresa, sí, parece que hay acuerdos. Vale, bueno. Una Y la cosilla. tercera, Eloína, por favor, Sí. ¿me puedes mandar el enlace que está en la presentación para colgarlo Sí. aquí en la... Sí, en te el lo mando chat? ahora. no, A Raquel podemos- se lo pongo en el chat. Escucha, Eloína, mandar la presentación. Sí, pero es que ahora cuando la acabemos, Amparo, porque como hay algunas transparencias que les vamos a pasar a la siguiente sesión, Vale, por eso ok, no la he mandado. de acuerdo. He subido el material ya, que he podido. Vale. No hay problema en ampliar un poquito. Vale, la tercera cuestión que es importante, y esto lo iremos viendo, no me voy a detener, es la idea de que sea selectivo. Nosotros hemos comprobado, y la investigación también, de que hay una tendencia a quererlo poner todo. Y es necesario que hay que presentar un documento que pueda trabajar y que un lector externo incluso lo pueda entender y manejar, ¿vale? Esto lo veremos, simplemente que sepáis las dos grandes funciones, ¿vale? Hay elementos importantes, porque un portafolio, a diferencia de estrategias de evaluación donde tienes muy poco espacio para contextualizar cuál es tu situación, en qué campo científico estás, qué asignaturas das en grado, qué asignaturas das en máster, qué haces en unas, qué haces en otras, pues la contextualización de todo eso es muy importante. Y eso marca también el estilo de enseñanza, y también dependiendo del propósito, si es para más bien algo formativo que para algo que tengáis que utilizar en una situación de promoción o de docencia, pues tendréis que adaptaros a aquellos formatos que os propongan. Yo puedo tener mi portafolio en construcción personal y en función de los requerimientos, pues hacer una selección u otra, ¿vale? En función de las audiencias. Así que esto también nos lo va a permitir. Esto es importante porque lo habéis dicho ya en el contenido. Hay 3 tipos de contenidos importantes a tener en cuenta en un portafolio. Uno ya lo he dicho antes, pero ahora lo quiero remarcar. En función de quién informa, de quién me da la información. Y aquí hay 3 tipos de fuentes de información, como tenéis en la siguiente diapositiva. Una fuente de información soy yo mismo o yo misma, y lo hemos dicho antes, pues las conversaciones, tutorías, las actas, el material que yo voy elaborando. Claro, gano en fortaleza en la medida que triangulo. Material de otros. ¿Quiénes son los otros? Eso es una película, ¿no? Los otros. Pues pueden ser colegas, que ya sé que en nuestra cultura esto se hace poco. Los estudiantes sería otra gran fuente. Y los colegas pueden ser colegas de mi universidad o colegas de otras universidades con los que he colaborado, he hecho cosas y quiero que también balanceen y den información sobre lo que yo quiero. Y una parte muy importante son productos y resultados de aprendizaje. Y aquí habéis marcado alguna cosa. Los datos de calificaciones. Ese es un dato muy bruto, muy burdo, que es importante, pero probablemente para un análisis más fino haya que ir a una prueba de evaluación, un examen, un trabajo académico que les hayamos puesto, pues un análisis puede ser una muestra de los mejores trabajos, de trabajos normalitos y de trabajos muy malos, y analizar qué diferencias hay en el aprendizaje entre unos y otros. Y esto a mí me permite ya ver qué cosas son las que hay que trabajar y cómo trabajarlas. Ese análisis solo ya es un análisis relevante. Bueno, en cuanto a las fuentes de información. Tipos de información, esto lo iremos viendo. Y solamente me voy a detener de momento en una cosa muy relevante. Veis que en el segundo nivel aparece filosofía de enseñanza y aprendizaje. Y me diréis, ¿eso qué es? Mi nieta decía cuando era más pequeña, ¿eso quién es? Pues eso es describir por qué hacéis lo que hacéis y qué evidencias tenéis de que aquello que hacéis es eficaz. O cómo pienso yo que debe ser la enseñanza, porque evidentemente en función de cómo pensáis que es la enseñanza, así actuáis, aunque no lo sepáis. Por lo tanto, un portafolio, y es por donde vamos a empezar, va a empezar por aquí. A empezar a construir
mi filosofía personal de enseñanza y aprendizaje. Claro, aquí también tendremos que ver que no es lo mismo aquellos profesores que estáis en el curso, que acabáis de empezar, o incluso sois becarios de investigación, que hemos visto algunos, con aquellos profesores que lleváis ya una trayectoria. La construcción no va a ser la misma, cada uno lo tiene que hacer desde donde esté. A partir de aquí hay todos otros elementos que son los que constituyen la información en un portafolio. Esto ya lo he dicho, no es lo mismo la etapa en la que os encontréis, ¿no? Por lo tanto, a la hora de decidir qué contenidos tiene un portafolio, por resumir, serían 3 cuestiones. Las fuentes de información, tipos de información y en qué etapa de desarrollo profesional me encuentro yo. Sobre el contenido, esto sí que lo puedo pasar a la siguiente sesión, pero bueno, vale. Lo importante es que sea un retrato integral de cómo sois vosotros como profesoras, y para eso hay que tener en cuenta determinadas cuestiones. Y ya me voy aquí, que no voy a entrar, os lo subiremos. Tenéis aquí 5 ejemplos de portafolios. Son ejemplos, evidentemente, que están en la web. Los 3 primeros son americanos y los 2 últimos son de profesores que han hecho conmigo formación y que también lo tienen en un entorno web, ¿de acuerdo? Os pedimos, por favor, que entre las 2 sesiones pues les echéis una mirada, y así la siguiente sesión empezaremos viendo un poco qué os han parecido los ejemplos, qué dudas os han presentado y otras cuestiones, ¿vale? Y ya nos vamos a la guía de elaboración. La guía de elaboración tiene 8 pasos. Nosotros vamos a empezar por el tercero, que es la descripción de la filosofía de enseñanza y aprendizaje. Y este tercero lo vamos a comenzar con esta tarea que os va a comentar ahora Eloína. Eloína, y 32. Me voy a dar un premio, ¿eh? Ya lo sé, ya lo veo. Vale. No os preocupéis porque las que hemos pasado más rápido las retomaremos en la próxima sesión, porque sí. Yo creo que bien se ha seguido bien el discurso y hacía falta el hacer énfasis en esa parte introductoria de SOTEL y todo esto. Vale, pues bueno, ahora tenemos el plan de actividades. Tenemos también 2 sesiones, 2 actividades, perdón, para la próxima sesión del 23. Intentar subirlo como muy tarde el 21, para que nos dé tiempo el 22 de hacer el análisis y poderlo presentar el 23, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. Si me adelantas, Amparo. Ahí lo voy. Vale, os hemos subido, lo acabo de hacer, tanto en la plataforma como aquí en Teams, en archivos, os he subido la actividad desglosada, tanto esta como la siguiente que voy a comentaros. Y un material, el material del taller, donde está todo lo que se va a ir comentando en las sesiones síncronas, más 2 textos, ¿vale? Ahora os comentaré. Bueno, la primera actividad, vamos a empezar a preparar lo que es la filosofía de enseñanza-aprendizaje. Aunque no hemos hecho mucho énfasis en esa sesión, es una pieza clave del portafolio, ¿vale? Y insistiremos en la siguiente sesión. Vamos a iniciarla. No vamos a construirla del todo. Y para iniciarla os hemos hecho una actividad con una serie de cuestiones que os ayudará a reflexionar y a conducir para que podáis elaborar esa filosofía. Entonces... Un momentito, Elo. Sí. Vale, no. Como dice Eloína, ahora no queremos que hagáis esa narración extensa, sino lo que queremos es un poco, si os fijáis en los objetivos, es que describáis una vez que escucharos a vosotros mismos, cómo os sentís cuando tenéis que narrar vuestra idea personal sobre la propia enseñanza, que es la tarea que os proponemos. Exacto. Y cuando volvamos el día 23, como lo compartiremos con los otros compañeros, también queremos que vivenciéis la experiencia de, entrecomillado, pero es muy importante, conversar sobre docencia. Porque es crear un espacio donde se pueda conversar sobre estas cuestiones y cómo eso nos puede desencadenar procesos de mejora. Yo creo que ese es el objetivo de esta primera aproximación. Perdona, Elena. Si recordáis, cuando Amparo ha comentado antes lo de SOTEL, la importancia del compartir con otros, el de comunidades de aprendizaje, etcétera. Entonces, es una manera, vamos a aprovechar el propio curso o el propio taller para poder hacer esto. Entonces,
vais a hacer un análisis primero individual, reflexión individual, en torno a esas preguntas, 3 preguntas creo que son en la actividad, y en la próxima sesión en los grupos intentaremos extraer lo más relevante para que lo comentéis entre vosotros. Bueno, eso es la tarea 1. Y la siguiente tarea, ¿me pasas, Amparo? Vale, no, es esa. Vale. No te vayas. No sé qué he hecho. Has descompartido. He descompartido, voy a compartir. Ya. Sí, comparto yo que la tengo abierta. No, ya la tengo. No vale. sé qué he hecho. Vale, esa es la actividad 2, la 2.2, ¿vale? Aquí en el material, al final del material tenéis 2 textos de apoyo y para realizar esta actividad de alguna manera os servirá, os dará apoyo, refuerzo, podrá daros nociones para completar vuestra filosofía. Entonces es hacer una lectura del dossier del marco de desarrollo académico, que no lo hemos abordado en la sesión de hoy por cuestión de espacio, pero que en la próxima podremos plantear dudas que tengáis sobre ello y os explicaremos un poco cómo ha surgido este marco que tenemos ahora a nuestra disposición y en el que han participado distintas universidades, ¿de acuerdo? Bueno, Amparo es gran protagonista de esta publicación y que, bueno, os la daremos a conocer en la próxima sesión, pero sí que un avance con esa lectura de este pequeño dossier que hemos recopilado. Entonces, la primera actividad es contestar las preguntas y subirlo, y de esta actividad únicamente es la lectura. Si de la lectura queréis anotaros dudas, preguntas, reflexiones para comentar en voz alta en la próxima sesión, será bienvenido, pero no exige que tengáis que subir un trabajo explícito de esta parte. ¿Quedaría claro así? Vale, lo subiríais también a la plataforma, ¿de acuerdo? Esto de estar a ciegas... contestan que sí. Vale. Pues que podéis hablar cuando eso, que no pasa nada. He dejado de compartir para vernos un poquito las caras, chicos. Ya está bien. Bueno, pues nos hemos pasado 10 minutos, pero creo que valía la pena para acabarlo de recoger. Os subiremos la presentación también, ahora cuando adaptemos las que van a la siguiente sesión, y así tenéis la presentación, el material y las actividades las iremos dando poco a poco. Os las podéis ir generando como un documento y lo tenéis ahí también para vuestras evidencias de la formación, el inicio de vuestro portafolio. ¿Vale? Proceso de trabajo como los artistas y los arquitectos. Exacto. De cómo ha ido tomando forma el primer portafolio. Bueno, otras cosas que queráis decirnos. Eso es. Raquel ha dejado en el chat la información en el grupo de Teams, donde podéis descargar los materiales. Ahí en el chat podéis ver una imagen que ha subido Raquel, ¿de acuerdo? Sí, porque está está en la plataforma de la universidad como en el Teams. Os lo he puesto en los 2 sitios para que sea más fácil, para quien quiera lo tenga más fácil, pero sí que subirlo en la plataforma porque así queda constancia del trabajo allí. Bueno, no hay preguntas, chicos. Ha sido muy pesada la sesión.